Ahí mucho se ve. problema con esto porque vamos a retomar. Cuando veamos el semestre que viene, el cuatrimestre que viene, vamos a hablar del sistema circulatorio, pero es un poquito para engancharlo, porque si no queda suelto, la parte de la vascularización, la parte de los nervios, es como que aparecen de golpe el miembro torácico y pélvico, pero no sabemos cómo es que llega toda esta cuestión, ¿no? Entonces, por eso puse esta imagen, que lógicamente es mucho más compleja de lo que muestra el esquema, ¿no? El sistema circulatorio es terriblemente extenso, ¿no? La cantidad de vasos sanguíneos que hay, imagínense que llegan a prácticamente todos lados del cuerpo, de la punta de la nariz hasta la punta de la cola hay vasos sanguíneos, así que esto es simplemente una imagen muy simplificada de lo que sería realmente el sistema circulatorio. Pero bueno, la idea es que más que todo para que quede enganchado, ya vamos a ver ahora también el tema de los nervios, ¿sí? De ese plexo que mencionó la profe Silvana. Pero acá Profe, estamos viendo, sí, le hago una consulta que me quedó una duda de la clase anterior. ¿Cuál es la principal arteria de la región de la pierna? la principal arteria de la región de la pierna, sí, la tibial craneal es la más importante, sí. Bien, arteria, ¿no? Porque sabemos que existen dos tipos de grandes vasos sanguíneos. Arterias que salen del corazón, como estamos viendo acá, que típicamente están pintadas de color rojo porque transportan sangre con una mayor concentración de oxígeno, ¿no? Con algunas excepciones que ya vamos a entender más adelante, pero en realidad las arterias salen del corazón, ¿no? Y son las que se encargan de llevar el oxígeno y los nutrientes a todas partes del cuerpo, de lo que estamos viendo acá. Entonces, del corazón sale una gran arteria, que es la madre prácticamente de todas las arterias, que se llama aorta, ahí la tienen, ¿no? Bueno, y la aorta tiene distintas porciones, bueno, no importa ahora esa cuestión, pero la aorta va a ser la que se va a ramificar, se va a ir dividiendo en arterias cada vez más chiquititas, para finalmente llegar a un nivel, digamos, de división y un nivel de vasos sanguíneos que son realmente muy, muy pequeños, que se llaman capilares. Capilares arteriales. Esos capilares son muy chiquititos, están metidos en la intimidad del tejido, y ahí permiten, ¿no es cierto?, que las células puedan recibir, captar el oxígeno, los nutrientes y demás, y además también, ¿no es cierto?, esas células van a desechar cosas, van a sacar residuos de su interior, y esos residuos y todos esos desechos, entre ellos el dióxido de carbono propio del metabolismo, van a ingresar a, a la parte venosa, ¿sí? Ingresan a la parte venosa, ahí entre medio de lo que son los capilares arteriales, el tejido, aparecen otros capilares que son los capilares venosos, son también muy chiquititos, entonces la célula, todos los desechos los va volcando, ¿no es cierto?, ahí adentro. Entonces, todos esos desechos vuelven de nuevo por venas, de cada vez de mayor libre, retornan nuevamente hacia el corazón, bueno, y ahí después cuando comprendamos bien cómo se divide el sistema circulatorio, parte de todos esos desechos y demás van a los pulmones para que el pulmón pueda oxigenar esa sangre cargada con una gran cantidad de dióxido de carbono. Entonces, por eso el corazón bombea sangre hacia los pulmones, esa sangre se oxigena, se elimina ese dióxido de carbono, que es un desecho, ¿no es cierto?, y vuelve la sangre oxigenada de nuevo a una parte del corazón para que la bombee nuevamente a todos los tejidos. Entonces, esa es la forma, digamos, que trabaja, ¿no es cierto?, el corazón. Ya vamos a entender todas esas partecitas, son circuitos que se van, no sé, van trabajando en conjunto, ¿está bien? Pero no importa, más allá de eso, la idea es que vean de dónde proviene esas arterias que ustedes estuvieron viendo un poco con la profe Silvana, ¿no? Ahí tenemos la aorta abdominal, la aorta torácica, ¿sí? La aorta que pasa, ¿no es cierto?, está dentro del tórax, después pasa al otro lado, al abdomen, se ramifica, hay montones, montones de ramas, no importa eso. Pero fíjense que ahí aparece una arteria, acá está la arteria del lado izquierdo, hay una igual para el lado derecho, ¿no es cierto? Se llaman ilíacas externas, ilíacas externas. Ese tronco vascular ahí, esa arteria de un calibre considerable,
¿sí? Esa arteria ilíaca externa es la que después se va a continuar, va a salir de la cavidad abdominal, sale por un espacio que hay en la pared del abdomen, ¿sí? Y se va a transformar en una arteria que lleva el nombre de arteria femoral, ¿sí? Que está justamente en la cara medial, en la región femoral medial, el lado medial de la región del fémur, ¿sí? Esa arteria femoral es una continuación directa, en definitiva, de la arteria ilíaca externa. Hay dos ilíacas externas, la izquierda que estamos viendo acá y otra del otro lado, que es la derecha, ¿sí? Que no está dibujada. Bien, entonces, a partir de esa ilíaca externa surge la arteria femoral. Esa arteria femoral después va a dar un sinnúmero de ramificaciones, que bueno, no están los nombrecitos acá, pero fíjense que si continúa la arteria femoral, pasa como por detrás del fémur, en la parte caudal del fémur, justo a caudal de la rodilla, ahí toma el nombre de arteria poplitea, ¿sí? Toda esa zona aparecen un montón de estructuras con ese nombre. Hay una arteria poplitea, hay vena poplitea, está también un nódulo linfático, que ahora lo vamos a ver, que es muy importante porque es palpable en los carnívoros, en los caballos es muy profundo, no se puede llegar a tocar ese nódulo, esos nódulos que están ahí atrás, pero sí es importante reconocer en los carnívoros por la importancia clínica que tienen esos nódulos que están justamente atrás de la rodilla. Bueno, hay un músculo popliteo, hay un montón de cosas que tienen el mismo nombre, ¿no? Bueno, justamente ahí está la arteria poplitea, ¿sí? Que es como una continuación de la femoral, justamente cuando pasa por detrás de la rodilla. Más hacia distal, la arteria Profe, vuelve a cambiar de nombre. Sí, no profe, sé si están disculpe. preguntando algo. Yo, Sí, ¿podría explicar, o sea, primero que nada sale una aorta dorsal, puede ser? sí, eso sí, bueno, ahí nos tendríamos que ir al principio, ¿no? Sí, al principio. Perdón. La aorta se llama, apenas surge, se llama aorta ascendente. Ah, Pero ok. eso lo vamos a ver lo vamos a ver más adelante, por eso no me puse tampoco a meter tantos nombres, porque ahora me parece que va a ser agregarle un poco de complejidad, nada más. Pero sí, la aorta tiene una parte que se llama aorta ascendente, porque sube, después tiene una curvatura, ¿sí? Que se llama arco aórtico o callado de la aorta, y después tiene la parte descendente. Lo mismo nos pasa a nosotros tenemos la aorta que va para arriba, después hace una curvatura y baja, por eso tienen también esos nombres. Descendente, ascendente, bueno, lo de descendente acá es realmente poco claro, porque en realidad la aorta no está yendo para abajo, sino que está yendo hacia atrás, se está yendo hacia caudal. Pero bueno, la aorta es la madre de todas las arterias, ¿sí? Es la madre de todas las arterias. Entonces, eso después lo vamos a ver, cuáles son las ramificaciones más importantes que surgen de la aorta, las que se destinan también a la cabeza, al cuello, a las vísceras más importantes. Bueno, el sistema circulatorio es terriblemente extenso, como dije recién. Pero la idea es que más que todo que conozcan de dónde vienen esas arterias que se mencionaron para nutrir el miembro pélvico, de dónde viene todo eso, porque si no queda muy desenganchado, esa es la intención. ¿Sí? Queda como descolgado, y aparecen ahí de golpe las arterias, no es que aparecen de golpe, sino que provienen principalmente de esa ramificación final que está haciendo la aorta. La aorta tiene esas ramas finales, se llaman ilíacas externas, también tiene ilíacas internas, que se destinan principalmente a las vísceras que están ubicadas en la parte más caudal, sobre todo, por ejemplo, las que están dentro de la cavidad pelviana, lo que corresponde al aparato reproductor y demás. Bueno, todo eso también lo vamos a estar viendo. Pero el miembro pélvico, los miembros pélvicos se nutren por una continuación directa de esa arteria ilíaca externa, ¿sí? Ilíaca externa. Entonces se transforma después que sale del abdomen, se transforma en arteria femoral, la arteria femoral después pasa por detrás de la articulación de la rodilla y toma el nombre de arteria poplitea, y después la arteria poplitea, un poquito más hacia distal, ya nuevamente cambia de nombre, ¿sí? Donde ahí vamos a tener
principalmente una arteria de gran calibre, una continuación de la arteria poplitea de gran calibre, que es la arteria tibial craneal, sería la más importante de la pierna, no es la única, pero es importante por el calibre que tiene, ¿no es cierto?, por el tamaño que tiene, y cuando está pasando por la región del tarso, nuevamente cambia de nombre. ¿Sí? Fíjense cómo va la misma línea, ustedes están viendo acá, la misma arteria que va cambiando de nombre, se va haciendo cada vez más chiquitita y va tomando distinto nombre. ¿Sí? Primero es ilíaca externa, cuando está dentro del abdomen, después femoral, después poplitea, después tibial craneal, cuando pasa por el tarso se llama dorsal del pie, ¿sí? Y después, rápidamente, también cambia de nombre. La arteria metatarsiana, que ahí está la metatarsiana dorsal tercera, que se llama así, bueno, un nombre medio largo, que es un lugar, en el caballo se puede utilizar en ciertas circunstancias para tomar el pulso. Como ya habrán visto también en el miembro torácico, hay algunos lugares que se pueden tomar el pulso arterial, igual que en la cabeza, en el cuello. Hay en distintos lugares donde se pueden encontrar arterias que son relativamente superficiales, porque si estuviesen profundas no la podemos tocar y no podemos saber el pulso, no hay forma, ¿no? Pero ¿en qué circunstancias se podría llegar a usar esta arteria para tomar el pulso en el caso de un caballo? Cuando el animal está bajo los efectos de la anestesia general, o que el animal sea realmente muy manso y está acostumbrado a que le toquen los miembros pélvicos, pero por ahí es medio riesgoso para el operario si quiere tomar el pulso ahí, no tiene mucho sentido. Salvo en algunas circunstancias como las que mencioné, o que el animal es muy dócil, muy manso, que está acostumbrado al manoseo y demás, y por ahí es necesario tocar esa arteria en determinadas patologías del dedo, del miembro pélvico, bueno, pero en general, si el animal queremos tomar el pulso, se utilizan otras arterias que son más accesibles y que ponen en menos riesgo digamos, la salud del operario, en este caso del veterinario, ¿no? Hay arterias en la cabeza, arterias en el cuello que se pueden usar, inclusive también arterias en los miembros, miembro torácico, digamos, en el dedo, perdón. Bueno, hay otras alternativas, ¿sí? Hay otras alternativas, pero es una también que se puede llegar a tocar. También la predispone, las arterias que son superficiales, las predispone que cuando hay algún tipo de lesión, ¿sí? Un traumatismo, un corte, también pueden ocurrir hemorragias, ¿no? Si hay arterias y venas superficiales, pueden ocurrir ese tipo también de problemas. Bueno, las arterias, pues, las metatarsianas, la metatarsiana 3, que es la más grande, porque también hay una segunda, una número 2, que es más pequeña, que está al lado, ¿no es cierto?, al lado medial, se terminan finalmente subdividiendo en las arterias digitales, ¿no es cierto?, plantares. Lo mismo hace, ¿no es cierto?, el miembro torácico, el patrón, digamos, muy similar de distribución en el miembro torácico que el miembro pélvico. Está la arteria digital plantar lateral, está la plantar medial, ¿sí?, que esas son las que finalmente llegan hasta la última falange, son las que se desparraman, después se ramifican en la dermis, el corion, ¿no es cierto?, que es lo que permite conectar el casco, ¿sí?, el casco con la falange distal. Bueno, en definitiva, se repite nuevamente todo lo mismo que en el miembro torácico. ¿Qué es lo que Profe, ocurre? Sí. ¿la arteria pudenda interna es importante también o no? ¿Es una arteria principal también? Es importante, pero no en este caso. Las Ajá. pudendas tienen que ver con parte de lo que sería nutrición de, por ejemplo, la glándula mamaria, órganos internos de la parte del aparato reproductivo. Ahora no nos interesa, ¿sí? Ahora no, en este capítulo, digamos, no nos interesa pudenda interna porque es una rama de la ilíaca interna que se destina principalmente a vísceras que están dentro de la cavidad abdominal, pélvica, inclusive tiene ramas también que se van a algunas otras estructuras, pero no, ahora no nos interesa, ¿sí? Bueno, Ahora, en esta parte de la división de los miembros pélvicos, de la irrigación de los miembros pélvicos, la parte de la cuestión de la arteria pudenda, tanto externa como interna, no interesa. ¿Está bien? Bien.
Ya lo vamos a ver más adelante. En la segunda parte de la anatomía, en la continuación de la anatomía 2, ahí vamos a estar hablando de lo que son los vasos pudendos, ¿sí? Eso sí. Bien. ¿Qué otra cosita? Algo que me gusta destacar, en el caso de los carnívoros, no sé si se entiende el dibujo, lo saqué de un libro medio, ya tendría que modificarlo porque ha salido una versión nueva, pero bueno, esto lo tenía ya hace tiempo. Esto es una vista ventral de lo que sería la región femoral, la región del... también se ven otras cosas, ¿no? Pero me voy a enfocar principalmente en la región femoral medial, en la parte medial del fémur, justamente en esta zona donde están músculos que sirven para llevar el miembro pélvico, aproximarlo hacia la línea media. ¿Cómo se llama esa función? Cuando un músculo o grupo muscular lo que hace es acercar Abductor. un eje óseo al plano medio. Aducción. Abducción. No, sin B. Abducción. Aducción. Sin B ¿Con B larga. larga o con D? Con B larga. Sin. ¿Tiene B larga? Habría que revisar eso. No. Con D. Es de abrir, es de separar, es de distanciar. Significa que se aleja. Cuando ustedes dicen abducción, con la B larga, significa que los músculos se encargan de alejar ese miembro del plano medio. En este caso, cumplen un rol distinto, completamente opuesto, que sería la aducción, hacia adentro. Es decir, los músculos aductores, fíjense acá hay músculos aductores, el gracilis, también sartorio, que también tiene otras funciones, pero bueno, también hay otros músculos más que no están marcados en este caso, porque esto es una imagen muy superficial todavía, pero la idea es que nos enfoquemos justamente en la parte más proximal, y medial de esta región del muslo, la parte, ¿no es cierto?, la región femoral medial. En esa zona, donde marqué ahí, aparece una especie de límite triangular, muscular, donde participan algunos músculos, donde se forma una especie de triángulo. Y aparecen una serie de músculos que se encargan de delimitar una zona más o menos triangular, que se denomina de esa manera, triángulo femoral. ¿Por qué es importante esa parte? No en sí que tenga forma de triángulo, que eso no me interesa demasiado, pero ¿por qué es importante justamente ese lugar? Bien proximal y amedial, ¿no es cierto?, de la región del muslo en los carnívoros. También se puede usar en los pequeños rumiantes, en una oveja, en una cabra, ¿no? Pero fundamentalmente en el caso de los carnívoros, perro y gato, en ese lugar es donde ustedes van a encontrar justamente los vasos femorales. Recién estuvimos diciendo que la arteria femoral era una continuación de la ilíaca externa. Bueno, en el caso del carnívoro pasa exactamente igual. Desde la ilíaca externa, tanto la de izquierda y la de derecha, surge la arteria femoral. Bueno, esa arteria femoral va a estar ubicada en este lugar, va a seguir su recorrido también, pero puntualmente en este lugar es una zona muy accesible para poder palpar la arteria femoral. ¿Para qué les puede servir tocar la arteria femoral? Para el pulso. Para tomar el pulso. ¿Sí? El pulso arterial es algo que ustedes van a tener que hacer de manera muy habitual, escuchar el latido cardíaco y también monitorear el pulso, a ver cómo está, si está normal, no, si está más débil, si está aumentado. Bueno, ya van a ver todas las características diferentes que tiene el pulso, y eso es un indicativo también de un estado de salud, o al contrario, de algún problema patológico, ¿no? Ver las características del pulso. ¿Sí? Entonces, este lugar lo hace muy apropiado para encontrar la arteria femoral en los carnívoros. ¿Por qué no en un caballo? Porque la arteria femoral en el caballo, más allá que pasa también por el mismo lugar, está más en la profundidad. Es decir, está más tapada por músculos, entonces no la podemos palpar. No se puede tocar. Por eso es que no, aparte es un lugar bastante riesgoso, imagínense ustedes metiéndole la mano ahí abajo un caballo, justamente en esta zona, cerca de la ingle, cerca de la región inguinal, esta parte de acá, ¿no es cierto? Entonces lo hace medio riesgoso
por lo tanto hay otras arterias más útiles y menos difíciles, ¿no? Pero en definitiva la importancia es que en los carnívoros donde se utiliza, porque es una arteria superficial. En el caballo, en la vaca, está más tapada la arteria y no se puede localizar. Por lo tanto, no se usa, además de ser un lugar riesgoso, ¿sí? Bien, ahí van a ver el triángulo femoral. Después de que se retira la piel, se retira la fascia y demás, aparece, ¿no es cierto?, entonces esa especie de triángulo donde los límites son musculares, donde acá aparece el sartorio, donde ahí aparece un musculito chiquitito, pero que es importante para la aducción del miembro, que se llama pectíneo, ¿sí? Un músculo que es fácil de encontrar en los carnívoros, un musculito que tiene una forma muy particular y lo van a poder tocar sin problema. Más allá de eso, ahí estaría Profe, entonces el triángulo femoral. ¿Cómo? Profe, los músculos estos que son vasto medial o algo, vasto lateral, ¿está bien lo que digo? Si participan esos músculos, decís No, vos. si esos músculos están solamente en canino o están también en todas las demás especies. No, los músculos básicamente se repiten en todas las especies de la misma forma, ¿no? Lo que sí puede llegar a variar un poco el desarrollo muscular, un poquito puede también las posiciones de algunos músculos, ¿no es cierto? La ubicación puede llegar a variar, pero en definitiva hay una repetición bastante frecuente, digamos, de todos los grupos musculares en todas las especies. Ahí justamente no está marcado el vasto lateral y el vasto medial, entonces son partes del cuádriceps. El cuádriceps son las distintas cabezas del cuádriceps femoral, ¿sí? Que ahora vamos a retomarlo vinculado a la inervación. Pero lo que trato acá de mostrar principalmente cuáles son los límites de ese triángulo femoral. El sartorio, que está acá en la parte craneal, el sartorio, el pectíneo también, bueno, este más grandote es el gracilis, que podría también estar entrando en juego en la formación del triángulo femoral, el iliopsoas, ¿sí? Es un músculo, o psoas ilíaco, un músculo más profundo que aparece ahí abajo, que también forma parte, si se quiere, de este triángulo femoral, ¿sí? Son los límites de este espacio que tiene esa forma más o menos triangular, ¿sí? Bueno, lo importante de eso, más allá de la forma, es que ahí aparecen los vasos femorales, la arteria, la vena femoral, y también aparece un nervio que no se ve claramente en ese lugar, pero bueno, lo importante de eso es fundamentalmente la arteria, ¿sí? La arteria femoral que pasa justamente, ¿no es cierto?, por ese lugar, bien superficial, en los carnívoros, no así, bueno, carnívoros y pequeños rumiantes, no así en el caballo y la vaca, entonces es un lugar bastante fácil de ubicar el pulso en esta arteria, sobre esta arteria. Si ustedes tienen un perro, un gato en su casa, el gato por ahí es más difícil, no se quedan quietos, qué sé yo. Pero el perro van a ver que lo van a palpar sin problema, van a sentir el pulso sobre la arteria femoral sin dificultad porque tienen que poner las manos, los dedos en definitiva, bien, ¿no es cierto?, proximal y medial del muslo, ¿sí? Ahí van a encontrar la arteria y el pulso rápidamente lo van a percibir con sus dedos. Bueno, ahí tienen un poquito el pectíneo, que es uno de los músculos que colabora con este triángulo femoral. El pectíneo, si uno mueve el miembro pélvico del perro, del gato, cualquier especie en definitiva, pero acá estamos orientándonos a un poco a explorar el pulso en estos pequeños animales, si uno mueve el miembro hacia lateral, es decir, estamos haciendo abducción, moviendo el miembro pélvico hacia afuera del plano medio, van a ver que ese músculo se pone bien tenso, ¿sí? Y forma un relieve muy evidente, como el que estamos viendo acá. De esa forma ustedes pueden encontrar más rápido el pulso, porque van a ver que primero encuentran el músculo, que está bien tenso, bien así como formando como una bochita media alargada, y a craneal del pectíneo, ahí van a encontrar la arteria femoral. Es una manera de ubicarse rápidamente, ¿sí? De ubicarse rápidamente. Ahí tienen la arteria, ¿sí? Esto es una disección, donde se ve la arteria femoral más craneal, la vena femoral, que está más atrás, ¿sí? Y ahí aparece, sí, el nervio que les comentaba,
que en las otras fotos no se veía, que se llama nervio safeno. Bueno, es una rama nerviosa de un nervio más importante, ¿sí? Desde el punto de vista del control muscular, es una rama del nervio femoral. ¿Sí? El nervio femoral está un poquito más arriba, no se alcanza a ver, más aproximado. Y ahí aparece el pectíneo, ¿ven? Ese es el pectíneo. Entonces, cuando yo muevo el miembro pélvico, le desplazo el miembro pélvico hacia lateral, haciendo abducción, abriendo, separando, ese pectíneo se va a poner bien tenso. Y van a poder encontrar fácilmente cómo está por debajo de la piel. Fíjense que acá es lo único que se ha removido, se ha cortado es la piel, nada más, piel y fascia, no hay otra cosa. Entonces, por delante del pectíneo, ahí van a encontrar la arteria femoral. También lo hace en lugar riesgoso en los carnívoros, cualquier especie, pero principalmente en los carnívoros porque es bastante más superficial. Entonces, sobre todo en los perros, que por ahí se suelen pelear y se muerden entre sí, a veces se llegan a morder también en la parte medial del muslo. Y eso, si hay lesión de los vasos femorales, que puede pasar, el animal va a tener una hemorragia bastante profusa, bastante masiva. Esas cuestiones también son importantes de considerar cuando ustedes se encuentren con un traumatismo, sobre todo una herida en la parte medial del muslo, bien proximal. Puede llegar a involucrar estos vasos femorales y puede haber una hemorragia bastante complicada, ¿sí? Bueno, esa arteria es importante, ¿no? Esa arteria femoral tiene importancia clínica, para tomar el pulso, ya lo dijimos, en los perros, en los gatos, en los pequeños rumiantes también, más allá que hay otras arterias. No así en el caballo, en la vaca, que está más profunda, ¿sí? Está tapada por músculos, no la podemos identificar fácilmente con la palpación. Sí se puede ecografiar a veces para ver si hay algún tipo de trombo adentro, alguna obstrucción, pero bueno, esas ya cuestiones ya más patológicas. Y desde el punto de vista de lo que son el drenaje venoso, ¿sí? Porque la sangre llega hasta la punta de los dedos, tiene que volver, tiene que retornar hacia el corazón. Entonces va tomando venas, ¿no es cierto?, de retorno. Muchas de esas venas tienen el mismo nombre que las arterias que hemos visto, ¿sí? Pero hay algunas arterias, venas, por ejemplo estas, que son más bien superficiales y también tienen importancia clínica. Nuevamente, más que todo, en los carnívoros. No es que no existan en los otros animales. Estas venas, ¿sí? Las venas safenas, que hay una medial, también hay una lateral. Bueno, estas venas safenas también están en el caballo, en la vaca, en los pequeños rumiantes, inclusive en el humano también están presentes, pero son clínicamente tal vez más importantes en los carnívoros porque son venas que se utilizan con frecuencia para canalizar, para, por ejemplo, hidratar el animal, sacar una muestra de sangre, administrar algún tipo de medicamento, o mantener, que sea monitoreada una anestesia y demás, ¿no es cierto? Son venas superficiales que están por debajo de la piel, en algunas razas son bastante fáciles de identificar, sobre todo si tiene pelo corto, ¿no es cierto?, el animal, y tienes la piel finita, se notan desde lejos, ¿sí? Como estamos viendo acá, esa vena que pasa también por craneal del tarso, ¿no? Tiene una ramificación, hay una rama que se va para atrás, otra que se va más adelante. Bueno, esa vena safena, hay una lateral y una medial, hay también una pequeña arteria safena que acompaña el lado medial a la vena safena medial, pero bueno, esta vena se utiliza con mucha frecuencia en los perros y también se puede utilizar en los gatos, cuando por ahí no podemos canalizar alguna de las otras venas superficiales que están en los miembros torácicos, que se llaman venas cefálicas, el antebrazo, son unas venas que van en la parte craneal del antebrazo. Bueno, esta es otra alternativa que tenemos, ¿sí? Para poder canalizarla, para poder sacar una muestra de sangre, para administrar algún tipo de medicamento, lo que sea. Bueno, y ahí está en un caballo, fíjense el tamaño que tiene la vena, el tamaño que tiene la vena, todas las ramas que tiene. En realidad el sistema venoso se van uniendo, esas ramitas se van uniendo para hacerse cada vez troncos venosos más grandes. La vena safena en el caballo, salvo en algunas circunstancias que tengan que hacer alguna administración, ya lo van a estudiar, me voy a meter en un terreno que no tiene mucho sentido ahora, pero se puede llegar a utilizar en algunas circunstancias, sobre todo si son potrillos, ¿sí? Sobre todo si son potrillos, donde lo podemos, el animal, tener acostado. Bueno, ya van a ver la utilidad que por ahí tienen estas venas
en la práctica diaria, en la clínica diaria del equino, ¿no? Del caballo. Sí, ¿qué iban a preguntar? Que preguntaba si la vena safena, esas ramificaciones que tiene, también tienen nombre o solo se dice ramificaciones. Sí, no, sí, tienen rama dorsal, ¿sí? Rama plantar, tiene nombre, sí. A ver. Todo tiene nombre. En la anatomía, todo tiene nombre. Bueno, sí, craneal, en realidad, más que dorsal es craneal, como dice acá. Bueno, sí, porque estamos todavía en la región de la pierna. Ahí está, ¿ven? Esa es, aunque está medio borrosa la imagen, ahí está la vena safena, ¿ven? La vena safena que está inyectada en este cadáver, que se ha metido un látex de color azul para que sea más fácil de encontrar, más fácil de mostrar en la disección. Ahí se ve, ¿no es cierto?, la vena safena, cómo tiene esas ramas que mencionábamos recién. En vez de rama dorsal y plantar, son ramas bien craneal y caudal. ¿Sí? Ahí está la vena, ¿sí? La vena, que esta vena la hace bastante accesible, sobre todo en algunas razas, ¿no es cierto?, en algunas razas principalmente de perro, como son, por ejemplo, aquellos parientes así de los que son de raza más bien grande, ¿no?, mediana grande. Los que son de razas pequeñas, se hace bastante difícil por ahí canalizar de por sí cualquier vena superficial, porque son realmente muy chiquititos los vasos sanguíneos. Pero bueno, en un qué sé yo, por ejemplo, en un ovejero, en un tipo similar a galgo, ese tipo de razas así, son bastante evidentes estas venas, inclusive se pueden notar a simple vista, sin necesidad de andar tocando nada. Entonces ahí está la vena safena lateral, ¿sí? La vena safena lateral con sus ramas, y pasa justamente al principio en medio hacia caudal. Fíjense que ahí está lo que estábamos hablando hace un ratito, en la región poplitea, en la zona que está por detrás de la rodilla, donde hay un montón de estructuras que tienen ese nombre, arteria poplitea, está también el nódulo linfático popliteo, que es el que acabo de marcar, también hay un músculo popliteo, hay una escotadura poplitea en la tibia, bueno, hay una fosa poplitea también en el fémur, hay un montón de cosas que tienen el mismo nombre. Bueno, el nódulo linfático popliteo, eso que está marcadito de color violáceo y de violeta, bueno, es un nódulo palpable en el perro y en el gato, y también en los pequeños rumiantes. Difícil de encontrar en las vacas y también en los caballos, porque nuevamente están muy profundo, ¿sí? Está más profundo de lo que ocurre, por ejemplo, en estos animales, los carnívoros. Esos nódulos son palpables, son importantes de saber dónde están, igual que los nódulos que están en relación al miembro torácico, por ejemplo, los axilares, bueno, los que hay en la región de la cabeza, en el cuello. Todos estos nódulos son palpables y son importantes que ustedes lo puedan reconocer, porque cuando están aumentados de tamaño, cuando están deformados, están doloridos, calientes, aumentados de tamaño, pueden estar indicando algún proceso, sobre todo de tipo infeccioso. Es decir, que hay algún agente infeccioso que está, ¿no es cierto?, invadiendo, ¿no es cierto?, esa zona, y por eso es que estos nódulos, que son del sistema inmune, el sistema de defensa, reaccionan para tratar de combatir esos patógenos. Por eso aumentan de tamaño, ¿sí? Bueno, eso es importante también reconocer, que en las distintas regiones van a aparecer tanto de los miembros, como también en el cuello, en la cabeza. Hay nódulos linfáticos por todos lados. Muchos de los nódulos linfáticos están en la profundidad de las cavidades, dentro, digamos, de la cavidad torácica, la cavidad abdominal y demás, y no se pueden tocar, lógicamente. Pero hay otro grupo que sí es palpable, y ese es principalmente el que más tenemos que acordarnos, porque son los nódulos que ustedes van a poder explorar y palpar en la práctica clínica, ¿sí? En la práctica diaria. Bueno, ahí está el nódulo linfático popliteo, va acompañando también junto con la arteria está más en la profundidad, pero justamente el nódulo tiene el mismo nombre, ¿sí? El mismo nombre que la arteria, el mismo nombre que el músculo popliteo, toda esa zona caudal de la pierna, de la rodilla, perdón, se suele denominar región poplitea, ¿sí? La región poplitea. Bueno, ahí lo tenemos, está sacado de otro libro, para que quede bien clarito, el nódulo linfático popliteo, ahí lo han pintado de color verde, no tiene ni color verde, no tiene ni color violeta, son de color más bien rosado más rojizo, dependiendo de alguna especie, pero no tienen estos colores, simplemente para que se pueda
distinguir fácilmente, nada más. Bueno, y ahí nuevamente la arteria safena, ¿ven? La arteria safena lateral, ¿sí? Con sus ramas, que también es un vaso sanguíneo que colabora, lógicamente, con el retorno de sangre. La sangre tiene que ir hacia las venas de mayor calibre y tratar de esa forma llegar al corazón, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí está una vena superficial, ¿sí? Que es una vena que se llama vena safena, muy útil, sobre todo en los perros y en los gatos. Bueno, y ahora para poquito introducirnos en la parte ¿Cómo se de... llama la vena, profe, que se escucha entrecortado? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Porque se escucha entrecortado. Vena safena lateral. Ah, bien. ¿Sí? Safena lateral. Bien. Hay una safena medial también. Hay lateral y hay una medial, ¿sí? Y que tienen sus ramas, cada una tiene sus propias ramas, ¿no? La lateral por ahí se hace más fácil de localizar, por el recorrido que tiene. Bien. Como decía, como para poder introducirnos un poquito hacia la inervación, hacia el control de todos los componentes, principalmente los músculos del miembro pélvico, ¿sí? Que estuvieron viendo con Maximiliano, vieron una gran parte, ¿no es cierto?, de los músculos del miembro pélvico con Maximiliano, y después completaron la clase con la profe Silvana. Entonces, cuando uno se va introduciendo en la parte muscular, van apareciendo, ¿no es cierto?, los nervios, ¿sí? Los nervios que se encargan de controlar esos músculos. Los músculos necesitan, lógicamente, un estímulo para poder contraerse y también relajarse, ¿sí? Tienen que contraerse, relajarse, y todo ese control lo realiza, y lógicamente de manera voluntaria, ¿sí? De manera voluntaria, lo realiza el sistema nervioso. El sistema nervioso controla absolutamente todo, todas las funciones corporales, incluyendo el aparato locomotor, que podríamos decir que es la única parte voluntaria que se puede manejar, la única parte voluntaria que controla el sistema nervioso, es el sistema locomotor. El resto de funciones son todas involuntarias. Todas son involuntarias. Uno no puede controlar, por ejemplo, el movimiento de una víscera, no pueden controlar el tamaño de los vasos sanguíneos, no pueden controlar, por ejemplo, la secreción de saliva, no pueden controlar un montón de cosas que son involuntarias, que se manejan por sí solas, dependiendo de las necesidades, ¿no es cierto? Dependiendo cuáles son las necesidades de ese individuo, va a ir monitoreando y controlando de manera muy rápida y precisa cada una de todas esas funciones de tipo involuntario. Entonces, la única parte voluntaria que uno puede controlar, y de la misma manera los animales, es la parte del aparato locomotor. El aparato locomotor, es decir, los músculos principalmente. Entonces, cuando uno va viendo los grupos musculares, de cómo funcionan, para qué sirven, qué hacen sobre cada una de las articulaciones, le van apareciendo nervios, se van mencionando los nervios. ¿Qué nervios controlan esto? ¿Qué nervio controla lo otro? Bueno, cada nervio, ¿no es cierto?, se encarga de controlar un grupo muscular, y esos nervios tienen nombres también, ¿sí? Cada uno de esos nervios tiene nombre. Lo que estoy mostrando acá, estoy mostrando una parte realmente muy importante del sistema nervioso. Ustedes, con Maximiliano, en una de las clases del miembro torácico, les mostró una clasificación anatómica, netamente anatómica, del sistema nervioso. El sistema nervioso se lo separa como en dos grandes partes, ¿sí? Más allá que después trabajen en conjunto, se autorregulen, funcionen de manera, ¿no es cierto?, conjunta, aparecen dos partes fundamentales del sistema nervioso. Una parte que se llama sistema nervioso central y otra parte que se denomina sistema nervioso periférico. Esas son las dos porciones que tiene, desde el punto de vista anatómico, y cómo se lo separa al sistema nervioso. Más allá que trabajen juntos, bueno, todo trabaja en conjunto, pero esa es la división anatómica más básica del sistema nervioso. Sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está integrado por dos grandes componentes. Uno
la médula espinal, y el otro componente, ¿cuál es? Que los dos están bien protegidos, El los dos cerebro. están... Claro, uno es la médula y la otra parte es lo que comúnmente denominamos el encéfalo, ¿sí? Porque el cerebro es una parte del encéfalo, porque además del cerebro existen otras estructuras que están dentro de la cavidad craneana, ¿sí? Pero bueno, para que todo el mundo comprenda por ahí rápidamente, cuando dice cerebro, está bien, es uno de los componentes fundamentales de este sistema nervioso central. Es decir, que tenemos dos componentes o dos partes del sistema nervioso central que están interconectados y trabajan en conjunto. Uno es el encéfalo, donde ahí está el cerebro, donde está el cerebelo, donde hay también todo un conjunto de estructuras que están ubicadas abajo, que se llama tronco encefálico o tallo encefálico. Bueno, no importa, ya lo vamos a estudiar de acá algunas clases. Y por otro lado, la médula espinal, que está conectada con el encéfalo, ¿sí? Médula espinal y encéfalo. ¿Está bien? Esos son los dos grandes componentes del sistema nervioso central, ¿sí? Que es la parte más compleja que hay, digamos, de todo el cuerpo, ¿no? Básicamente, la parte más compleja desde el punto de vista de su funcionamiento es esto, es el sistema nervioso central. Sobre todo, el encéfalo, ¿no? Lo que está adentro de la cavidad craneana, protegida por una serie de huesos, donde hay que tener una serie de envolturas, donde hay líquidos, hay un montón de cosas ahí, y gran parte de toda esta masa encefálica, que son neuronas y otras células más, ¿sí? Tiene una gran cantidad de agua, ¿sí? Una gran proporción de todo ese tejido es mucha agua, es decir, un tejido muy débil, muy delicado, y por eso está realmente muy bien protegido dentro del cráneo, dentro de la cavidad craneana. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso lo vamos a retomar también ahora en breve, en algunas clases vamos a retomar cómo es toda esa cuestión del sistema nervioso central, ¿sí? El encéfalo, la médula espinal. ¿Por qué lo traigo ahora? Porque necesitamos conocer de dónde provienen los nervios que regulan el funcionamiento de los miembros pélvicos. Desde la médula espinal, acá tenemos, esto es una disección, realmente es un laburo terrible conseguir una pieza anatómica de esta forma. Acá estamos viendo dos imágenes que son básicamente la misma, nada más que una está ampliada, nada más aumentada de tamaño, donde tenemos la columna vertebral de un caballo, ¿sí? Ahí está la primera vértebra cervical, que es el atlas, la primera vértebra cervical, ¿sí? Las 7 vértebras cervicales, todas las vértebras torácicas, donde inclusive se han dejado las costillas, todo este tramo, después el segmento lumbar, y se han dejado también parte de las alas del ilion, ahí está con el número 2, esto es parte ¿no es cierto?, del ilion, de los coxales, y por último, algunas vértebras de la cola, simplemente, ¿no? Algunas vértebras de la cola. Pero el laburo más grande es porque le sacaron todo el arco, los arcos, en definitiva, el techo al canal vertebral, ¿sí? Para poder observar de manera nítida la médula, como estamos viendo en estas fotos, ¿sí? Que es una disección realmente terrible, para poder observarlo de esta manera, la médula espinal y los nervios que van surgiendo de la médula, hay que sacar todo el techo del canal vertebral, hay que sacarle toda la parte de arriba de las vértebras, todo lo que sería el arco vertebral, los procesos espinosos y demás, y de esa manera vamos a encontrar recién ahí, de manera tan nítida, la médula espinal. ¿Sí? Ahí está el comienzo de la médula espinal, porque para allá ya está otra partecita digamos, del sistema nervioso, estaría otra parte del sistema nervioso hacia craneal, y ahí tenemos la médula espinal completa. Todo esto que estamos viendo, ese cordón blanquecino